Buenos días, muchachos. ¿Me oyen, muchachos? Buenos días, profe. Buenos días, profe, ¿cómo ¿Me oyen está? bien? ¿Me oyen bien? Sí, se Sí. escucha bien, profe. Bueno, tenía abajo algún de la computadora. Muy bien, ya se me dio sus caras. Pueden poner un rato la cámara para ver sus caras. Ahora tenés abierto el micrófono, ahora. Y se escucha lo que hablo en tu casa. Ah, ya te miré, Sailing. ¿Tú de dónde eres, Sailing? ¿De dónde eres, Sailing? Micrófono, micrófono. De Santa Lucía, Boaco. Ahí estás en Boaco ahorita. Sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Ahora, pon un rato tu cámara. Ah, bueno. Ya te miré. Vean, muchachas. Nosotros las clases ya comenzamos este cuatrimestre, recuerden, va a ser bimodal. Es decir, para que ustedes entiendan, va a ser presencial y en línea. ¿Cómo? Las semanas impares son presencial, que fue la semana pasada, pero se suspendió por la lluvia, ¿verdad? Por la situación del huracán. La primera semana no entramos. Pero entonces, la próxima semana, el sábado 21, va a ser presencial a las 8 de la mañana. ¿Me explico? A las 8. Y después, sábado 28, de nuevo en línea. Es decir, un sábado presencial, un sábado en línea. Presencial y en línea. ¿Me explico? Hoy es el segundo sábado, es en línea. El primero se supone que iba a ser presencial, pero no lo fue por las lluvias, pues. Entonces, ya ustedes saben que el próximo sábado a las 8 de la mañana en la universidad. Por favor, le avisan a los muchachos que no están en la videoconferencia, ¿verdad? Muchos no entraron, parece que no saben. Entonces, próximo sábado en la universidad a las 8. ¿Estamos claros? Bien. Ok. Primero. Es lo primero que deben saber, ¿verdad? A las 8 va a estar mi clase. Bien. Lo otro es que durante la videoconferencia, como hoy, yo voy a aclarar todo, voy a dar la clase nueva y el sábado que llegamos, el próximo sábado, voy a aclarar dudas. Todos los trabajos van a subir en la página virtual. Es decir, que no vamos a hacer trabajos en línea, no vamos a hacer trabajo presencial. Se puede hacer, pero igual hay que subir en línea todo. ¿Me explico? Es decir, todo se va a subir en línea, aunque trabajemos en virtual, en presencial en la universidad. Por lo tanto, yo cada 15 días
les voy a dar videoconferencia y el sábado siguiente llego a aclarar. Es decir, todo lo que vamos a ver el día de hoy, el próximo sábado, el 21, vamos a rematar todo eso y el trabajo que voy a dejar. ¿Me explico? Y como siempre, ya ustedes saben que suben los trabajos en la página y eso vale punto. Pues. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver, yo les voy a dar la clase de bioquímica 1. La bioquímica, la base de la bioquímica es la química orgánica. Yo les di la química orgánica también, la orgánica 1 y 2. Ahora vamos a ver la bioquímica. Esa clase es fundamental para la carrera, la bioquímica. Es decir, estudia los elementos químicos que están en los seres vivos. Vamos a ver a continuación. Bien, les voy a compartir pantalla, un documento. Si quieren ya pueden quitar las cámaras para... Correcto. Voy a compartir un documento para que mejore la imagen. Ok. ¿Están mirando ese libro que está ahí? Sí, Bueno, entonces, este libro es el que vamos a ocupar y yo tengo ahí otros. Nos habla de la bioquímica y biología molecular, ¿verdad? Entonces nos habla qué cosa es la bioquímica, para qué sirve, todo eso es la introducción de lo que es la bioquímica. Y aquí están, miren, los contenidos que vamos a ver en bioquímica. Miren todo eso que está aquí. El metabolismo, bioquímica, origen, desarrollo como ciencia, esa es la introducción. Después viene, espérate que voy a aceptar a alguien. Después viene estructuras y función de las biomoléculas, vamos a ver eso. Después el metabolismo energético, nutrición, absorción. Esa es bioquímica 1. Después viene la bioquímica 2. Bien. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ok. Entonces, ¿qué entendemos por bioquímica, verdad? Bioquímica es la rama de las ciencias químicas que estudia todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Y cuando hablamos de reacciones químicas, estamos hablando de las reacciones que tienen que ver con el metabolismo. Y es importante recordar que las reacciones bioquímicas son cíclicas, es decir, nunca terminan. Cuando termina una, inicia la otra. ¿Cuándo termina esa reacción? Hasta que uno se muere. Es decir, que no tiene un término final. Entonces, la bioquímica se estudia, o estudia, mejor dicho, las reacciones que ocurren en la materia viviente, desde el hombre hasta la bacteria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este libro vamos a ver diferentes secciones. El escenario bioquímico, vamos a ver después las biomoléculas y el metabolismo. Entonces, dicho eso, vamos a ver aquí, nos interesa mucho hablar esta parte que está aquí, que son los átomos, moléculas y después la función de ellos. Muy bien. Entonces, todo eso que está aquí como historia, ¿verdad? Origen, desarrollo, como ciencia específica, eso es parte de historia, ¿verdad? Todo eso es necesario, pues, eso es solo de leer cómo se fue descubriendo la bioquímica a lo largo del tiempo, pues. Todo eso son una serie de científicos que colaboraron para el desarrollo de la bioquímica. Ahora bien, tenemos entonces que argumentos y actores, la vida, átomos y moléculas. Dentro de esto, de la bioquímica, tenemos los bioelementos. Ustedes saben que en la tabla periódica hay más de 100 elementos químicos. Más de 100. De estos más de 100 elementos, no todos están en la materia viva. Unos pocos. Y los que están en la materia viva son los que se llaman bielementos, es decir, son elementos químicos que están en los seres vivos. De todos los que están en la tabla, solo alrededor de 100 están los seres vivos. Y ellos se clasifican en 3 grandes grupos. Aquí tenemos, en la composición química del ser vivo aparece una veintena de elementos, no, más, un poquito más, 30, que son esenciales para los de la vida. A estos elementos químicos que constituyen los seres vivos se denominan bioelementos. También reciben el nombre de elementos biogénicos o biogenésicos. Se pueden clasificar según abundancia en 3 grandes grupos. Aquí están. ¿Cuáles son esos 3 grandes grupos? Aquí lo tenemos. Miren, los primarios.
que representan el 96% de los seres vivos. Ahí está mal, es 96. Ahí dice 99.3, 96. ¿Cuáles son? Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno. Son los más abundantes de los que están. Después tenemos los bioelementos secundarios que ocupan el 3%. Eso está mal aquí, ya le voy a poner un cuadro ahí. Que tenemos el calcio, el fósforo, el potasio, azufre, sodio, etcétera, etcétera. Y los elementos que están en pocas cantidades se llaman oligoelementos o elementos traza, que están en cantidades pequeñas, como el manganeso, yodo, cobre, cobalto, cromo, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, les voy a compartir aquí otra cosa para que miremos esto. ¿Dónde? Aquí, espérenme. Entonces, aquí tenemos... No es ahí, no es ahí. Aquí, es un PowerPoint, aquí. ¿Lo están viendo, muchachos, el PowerPoint? ¿Están viendo el PowerPoint? No, profe. No. Espere, pues, espere. Parece que No. no lo dio compartir. Espere. Espere. ¿Y ahora? No. Ay, señor. Espérenme, pues. Ya vamos a ver qué está pasando acá con la tecnología. Espérenme, pues. A ver. Aquí sería. Pizarra, resultado. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Bueno, correcto. Entonces, ahí en ese PowerPoint estamos viendo que los bioelementos, es decir, los elementos que se ocupan, que se encuentran en los seres vivos, se clasifican en esos tres grandes grupos. Los primarios, que son cerca del 96%, esos que están aquí, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son en gran cantidad. Los secundarios, alrededor del 3%, el sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Y los oligoelementos, también le llaman elementos traza, o también le pueden llamar vestigiales, que están en pequeñas cantidades, 0.1%. ¿Cuáles son? Hierro, cobre, zinc, flúor y yodo. Pero, muchachas, aquí yo quiero aclarar algo. El hecho de que sean pocos, o sea, de que, por ejemplo, estos elementos, esos que están aquí, los oligoelementos, el hecho de que están poquitas cantidades, 0.1%, no significa que sean menos importantes. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, vamos a hablar del hierro. Nuestro cuerpo apenas tiene el 0.003% de hierro, muy poco hierro. Pero ese hierro, si no está, puede provocar enfermedades como una anemia severa. Es decir, el hecho de que sean en pequeñas cantidades no significa que podemos vivir sin ellos, ¿no? Esa pequeña cantidad la necesitamos. Entonces, esos son los bioelementos. Vamos a dejar de compartir eso para ver otro documento. Ok. Entonces, volvemos a nuestro libro acá. Nos decía que ¿lo estamos viendo el libro? ¿Sí? Sí. Bueno, que los bioelementos, ¿verdad? Tiene diferentes funciones. Esas funciones son las que ustedes van a investigar. El grupo del dominical, escuchen bien, pongan atención a esa tarea. El grupo del dominical, porque la clase suspendieron el sábado, pero el dominical no. El domingo pasado estuvo presencial con ellos y Manuel les va a dar videoconferencia. Entonces, fíjense bien. Yo le dejé una tarea. ¿Cuál es la tarea? Fíjense, de todos estos elementos, vamos a compartir de nuevo la otra presentación, de todos estos elementos que están aquí, ¿verdad? Tú vas a hacer por lo menos 4 de ellos, vas a investigar qué función tiene el organismo. ¿Me explico? Tú vas a decir, por ejemplo, el fósforo. Vas a decir,
¿Qué hace el fósforo en el organismo? ¿Qué función tiene? Y además de eso, ¿qué otra cosa quiero? Me vas a decir las fuentes de obtención del fósforo, es decir, cuáles son los alimentos ricos en fósforo. Y eso vas a hacer para 4 elementos. Tú vas a agarrar cualquiera de esos elementos aquí abajo, cualquiera, y tú vas a escoger 4 y vas a decir, ¿cuál es su función en el organismo? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace el cuerpo? Y después vas a decir dónde se puede obtener, cuáles son los alimentos, si el arroz, el frijol, si la yuca, si la papa, si el otro. ¿Me explico, chicas? Sí, profe. Yo voy a crear un espacio en la aula virtual para que ustedes suban eso. Ahí les voy a avisar. Ah, esa es otra cosa. El grupo que tenemos, ese grupo vamos a formar un nuevo grupo y les voy a mandar el enlace en la aula virtual para que se unan. ¿Me explico? Bien. Ok. Está bien. Esa es la primera tarea, ¿oyeron? Vamos a ver otra. Ok. 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 Entonces, ahora bien, los bioelementos se unen, ¿verdad? Recuerden que ustedes saben que los átomos o elementos se unen. ¿Y qué forman? Forman las biomoléculas. Forman las biomoléculas. Las biomoléculas son aquellas sustancias que se encuentran en los seres vivos. Aquí dice, análogamente a lo que ocurre con los bioelementos, las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Y atendiendo a la naturaleza química, las biomoléculas se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Es decir, que las biomoléculas son las moléculas que están en los seres vivos, ¿verdad? Y se clasifican en 2 grandes grupos. Biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. ¿Cuáles son las inorgánicas? El agua, gases como cuál, oxígeno, el dióxido de carbono, sales inorgánicas, fosfatos, bicarbonatos, cationes, etc. Y biomoléculas como cuáles, los glúcidos, lípidos, ADN, ARN, etc. Vamos a ver un cuadro que yo les preparé sobre eso. Vamos a ver aquí. ¿Lo están viendo, muchachos? Sí. ¿Están viendo el cuadro? ¿Qué dice? Biomolécula. Correcto. Entonces aquí tenemos Orgánicas y las inorgánicas. biomoléculas se clasifican en 2 grandes grupos. Las orgánicas y las inorgánicas. Las orgánicas, ¿cuáles tenemos? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, que es ADN, ARN. Y aquí nos faltó las vitaminas. ¿Y las inorgánicas cuáles son? El agua, sales minerales y gases. Ya habían mencionado, oxígeno, etcétera. Entonces, fíjense bien, qué interesante este cuadro. Lo que está aquí, los carbohidratos y los lípidos, es lo que vamos a ver en bioquímica 1. Y las proteínas y los nucleicos en bioquímica 2. Ahora ustedes van a decir, mire, profe Tavares, pero nosotros en química orgánica ya miramos los carbohidratos, los lípidos, correcto. Todo eso miramos en química orgánica, pero en la orgánica miramos desde el punto de vista de la estructura química. Ya ustedes conocen cómo está formado un carbohidrato, que aquí en los carbohidratos, dentro de los carbohidratos, recordemos que tenemos la glucosa, la fructosa, sacarosa, etc. En los lípidos son los ácidos grasos y las proteínas, los aminoácidos. Eso ya manejamos de orgánica, la química orgánica 2. Ahora en bioquímica, ¿qué vamos a ver de carbohidratos? Sus funciones en el organismo. ¿Para qué sirven? Y además de las funciones, vamos a ver aquellas posibles enfermedades que pueden causar cuando hay un mal funcionamiento. ¿Me explico, chicas? ¿Me estaba entendiendo? Es decir, que no vamos a repetir la química orgánica. No. Lo que pasó en química orgánica ya pasó. Aquí lo que vamos a ver es el metabolismo de estas sustancias, de cada uno de esos, metabolismo, ¿verdad? Ok. Entonces, pero eso vamos a comenzar la próxima sesión de clase. Ahorita vamos con las inorgánicas y vamos a ver el agua. Las sales minerales son las que ustedes van a investigar, las sales. Potasio, sodio, etcétera, las funciones. El agua es lo que vamos a ver a continuación.
Aquí tenemos los compuestos orgánicos, esto es interesante. Un resumen, ejercicios. Y aquí dice, mire, un protagonista excepcional, el agua. A ver, voy a dejar de compartir y quiero que ponga un rato las cámaras. Voy a hacer una pregunta. ¿Estamos ahí? Quiero verlas. Selin, Aura y Kenetza. Ok. A ver, una pregunta. Kenetza, Hurtado. Buenos días. Una pregunta, muchachas. ¿Qué es más importante para los seres vivos? ¿Qué piensa usted? ¿El agua o los alimentos? ¿Qué El piensa? agua. El agua, ¿verdad, Kenetza? El agua. Sí, el agua. Usted puede quedar muchos días sin comer. Sí. Muchos días. Por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, Hitler en Alemania hizo experimentos con los presos políticos y no le daba comida, quedaban todos flacos, pero no morían. Vos podés quedar hasta una semana, hasta un mes sin ingerir alimentos sólidos, pero agua o líquidos, lo más 3 días. A los 3 días, si usted no ingiere agua, muere. Se deshidrata. Selin, miro que está hablando, pero tu micrófono está activado, no te escuchamos. Sí, le digo que se deshidrata el cuerpo. Correcto. Se deshidrata y además de eso, tú puedes comer, pero como no hay agua, los enlaces Sí. no se van a desmembrar, las reacciones químicas no se van a dar y no vas a aprovechar. Porque recordemos que nosotros comemos para dar energía, pero si tú no tienes líquido en tu cuerpo, no se van a dar esas reacciones químicas, entonces no vas a aprovechar la energía. Por eso es importantísimo tomar líquidos. Tú no puedes comer en seco. Siempre tienes que tomar. Es de ahí que el agua es más importante que los seres vivos, que los alimentos para los seres vivos. Ahora otra pregunta. ¿Quién tiene más agua en su cuerpo? ¿Ustedes o un recién nacido? ¿Qué piensan ustedes? Un recién nacido. Correcto, correcto. Otra pregunta. ¿Quién tiene más agua? ¿Mi persona o ustedes? Ambos, creo. No, usted. No. ¿Por qué? Nosotros. ¿Qué significa eso? Mire, un recién nacido tiene más agua que ustedes y ustedes más que yo. ¿Qué significa eso? Que a medida que nos vamos haciendo viejos, la cantidad de agua en el cuerpo disminuye. Ah, ya. Mira una persona anciana, come la piel de una persona anciana, arrugada Arrugar. En realidad. y Y flácida, arrugadita. Realita, correcto. realita. Y come la piel de un tierno, come la piel del tierno. Suave. Sí, es correcto, lisita. Es decir, ¿qué significa esto? Que ellos tienen más agua que nosotros. Por lo tanto, la cantidad de agua varía. Cuando una persona nace, tiene alrededor del 70% de agua, más o menos, por medio, 70%. Pero a medida que va envejeciendo, esa cantidad de agua va bajando, va bajando. Ustedes en su cuerpo tienen más o menos un 68, 65% de agua. De todos los elementos químicos, 65% de ustedes tienen agua. Ahora, ¿por qué es importante el agua? Vamos a ver, ¿qué me puede decir una función del agua? ¿Qué funciones cumple el agua? No me digan qué para... Porque no ¿no? hidrata. Pero cuando me decía hidrata, ¿qué significa hidratar? Por lo eh, menos nos mantiene la piel, en lo que ella se refiere, pues, es que nos hidrata en el punto de que nos mantiene, ¿cómo le explico? La piel, no sé, no sé cómo decirlo, pero bien, bien bonita, o sea, que no se nos ponga seca ni nada de eso. Ajá. Ok. ¿Qué otra función más? ¿Qué otra función más puede? Nos A ver, ayuda a digerir los alimentos, como te dijo también. también a digerir los alimentos. A ver, ¿y qué pasa si usted no toma mucho líquido cuando usted va a orinar? ¿Cómo sale el orín? Amarillo. Concentrado, ¿verdad, María? Hasta le puede dar chistata a las damas. ¿Eso qué significa? Sí. Que es bueno tomar mucha agua para poder eliminar los desechos, que ayuda a eliminar los desechos, correcto. Pueden quitar las pantallas, la cámara que va a compartir algo. Al final después le... Ok.
Entonces, aquí tenemos que no puede existir vida sin agua. Para que los procesos vitales tengan lugar, es necesaria la presencia de agua, ya que casi todas las reacciones bioquímicas tienen lugar en medio acuoso. ¿Ves? Es decir, que tiene importante el agua. Y aquí dice, el agua es la biomolécula más abundante en los seres vivos. En el ser humano constituye de un 65 al 70% del peso corporal, debiendo mantenerse alrededor de estos valores. De lo contrario, puede dar fallo de regulación hídrica y el organismo sufriría graves consecuencias patológicas. Muy bien, muy bien. Después tenemos la estructura del agua. Esto es la estructura del agua, ¿verdad? Y aquí algunas características, la densidad del agua, su densidad, la temperatura de difusión y fusión. Eso vamos a ver en físico-química. Pero a mí me interesa esto que está aquí, miren. Las funciones bioquímicas y fisiológicas del agua. Correcto. Y dice, las funciones bioquímicas y fisiológicas del agua, desempeño del organismo, se basan en sus propiedades físico-químicas. Entre ellas destaco las funciones. La primera, miremos. Actúa como componente estructural de macromoléculas, como las proteínas y los polisacáridos, que son el mismo carbohidrato, entre otras. Entonces, es un puente estructural de todas las macromoléculas. ¿Por qué? Porque forma los famosos puentes de hidrógeno. Esa es la primera función, fíjense bien. La segunda, el agua como disolvente universal de sustancias, tanto iónicas como anfipáticas. Anfipáticas son las que no se disuelven en grasa, y polares o iónicas. Es decir, ¿qué va a permitir eso? Que sea un disolvente universal. ¿Qué va a permitir? Permite que en su seno se produzcan casi todas las reacciones bioquímicas y es además un excelente medio de transporte en el organismo. Esa es la segunda función. La tercera es el sustrato o el producto de diversas reacciones enzimáticas. Puede actuar como cosustrato en reacciones catalizadas por hidrolasas e hidratasas. Vamos a ver que son eso, hidrolasas e hidratasas son enzimas. Es decir, posee una función importante enzimática. ¿Qué son enzimas? Los que aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Bien. Esta aquí que es muy importante. Tiene un carácter termorregulador tiene un regulador del cuerpo. Permite un equilibrio. A ver, mire muchachos, cuando hace mucho calor, ¿usted toma más o menos líquidos? Más. Y esos líquidos Más. más. ¿Y los quiere tomar helados o calientes? Helado, ¿verdad? Es decir, que cuando hace calor, el agua te ayuda a mantener tu temperatura estable. Por lo tanto, es un buen termorregulador. Es decir, necesitamos tomar agua para que el cuerpo se enfríe cuando está muy caliente. Y lo contrario, cuando está caliente, cuando está frío, perdón, necesitamos tomar cosas calientes, ¿verdad? En otras palabras, que el agua es un termorregulador de la temperatura del cuerpo. Enfría la temperatura del cuerpo cuando está caliente y lo contrario, lo calienta cuando la temperatura ambiente es fría. Por lo tanto, tiene funciones importantes como regulador de la temperatura corporal. Ahora bien, ¿cuánto debemos ingerir de agua? Bueno, antes de eso, vayan pensando cuánto debemos ingerir de agua. Pero antes de esto, aquí voy a compartir otro documento, una presentación sobre las funciones del agua. Aquí está. ¿Lo están viendo, muchachos? Sí. Dice, funciones del agua en el cuerpo humano. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Que entre un 50 y 60% de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad?
Contribuye a una función. Contribuye a la hidratación de la piel. Regula la temperatura corporal, lo que miramos, ¿verdad? Ayuda a mejorar el funcionamiento de los riñones, ¿verdad? ¿Cómo? Pues evita la retención de líquidos. Ayuda a la función digestiva. Facilita la eliminación de los desechos. Lubrica articulaciones. Posibilita el transporte de los nutrientes en la sangre. Y es medio de disolución de todo el líquido corporal. Bien. Ok. Entonces, la pregunta que había hecho, ¿cuánto debemos ingerir de agua al día? A ver. Ingestión y excreción del agua. ¿Cuánto más o menos? ¿Qué piensan ustedes? De 10 a 12 vasos. Espérenme que la Celine se había retirado, ya la acepté. ¿Está ahí Celine? Se había salido la Celine, ¿verdad? Bueno, creo que... Perdón, porque es que se me fue la luz y ya se conectó con mi dato. Ah, bueno, pero ya te acepté. Ok. Entonces, ¿cuánto Sí. estamos al día más o menos? De 10 a 12 vasos de agua. ¿Y eso equivale a cuántos litros, más o menos, promedio? Como 2 litros, no. Más o menos sé. por ahí, ¿verdad? 2 litros. Sí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que en los seres humanos los valores considerados como normales son los siguientes, aunque puede decir algunas variantes, ¿verdad? Dice acá, ingestión media varía en la bebida 1500 ml, es decir, litro y medio. En los alimentos 1000 ml. Y en la oxidación 500. ¿Qué significa esto? Es decir, que tú tomas líquidos, pero en los alimentos que tú comes también hay agua. Hay alimentos que por su naturaleza son bastante ricos en agua. Por ejemplo, las verduras, ¿verdad? Las frutas. Sí. Entonces, además del agua que tú tomas, puede también tener agua en los alimentos. La cosa es que promedio de la ingesta al día va a ser alrededor de 3000 ml. Es decir, estamos hablando de 3 litros. Pero eso incluye el agua que tú tomas como tal, pero también el agua contenida en los alimentos como los vegetales, verduras, legumbres, etc. Ahora fíjense la excreción. La excreción va a ser igual, 3000 ml, es decir, la cantidad que ingerimos va a ser igual a la cantidad que excretamos. ¿Por dónde la excretamos? En diferentes procesos metabólicos, como la respiración, la transpiración, el orín y las heces. Obviamente, la mayor cantidad es a través del proceso de la orina, ¿verdad? Litro y medio, 1500 ml. Después tenemos a través de las heces alrededor de 100 ml. Después, en el proceso de respiración, obviamente en la respiración perdemos agua como en forma de vapor, porque recordemos que nosotros respiramos oxígeno y exhalamos CO2. Pero en ese proceso también perdemos agua, pero en forma de vapor, no agua líquida, ¿verdad? Y importante el agua que perdemos por la transpiración, es decir, cuando sudamos, cuando hacemos ejercicio, etc. En resumen, al día nosotros ingerimos 3000 ml de agua y perdemos igual cantidad. 3000 ml, estamos hablando de 3 litros, ¿verdad? Es decir, como ingerimos y perdemos la misma cantidad, es de ahí la necesidad de ingerir agua diario, porque diario se pierde, no hay reserva por lo tanto. Y por lo tanto, para poder subsistir el organismo, necesita una ingesta permanente de agua, 3000 ml. Pero quiero aclarar de nuevo que esos 3000 ml van distribuidos aquí en la bebida, alimentos y oxidación metabólica. Es decir que en realidad lo que debemos tomar como agua son 2 litros. Lo demás es de los alimentos. Por ejemplo, si usted come verdura, ¿verdad? Bastante zanahoria, pipián, chayote. Esas verduras más que nada contienen una gran cantidad de agua, sobre todo el pipián. Entonces ahí usted también está consiguiendo agua, más del agua que usted toma. Ok. Esos son
las necesidades que tenemos de agua en el organismo. Bien, ahora voy a compartir otro documento que es el libro oficial de bioquímica. Entonces, está cargando, está cargando. Ahí está. ¿Están viendo ese libro, muchachos? ¿Qué miran en la pantalla? Sí, profe. Ese libro, Cursus Crash. Lo esencial en el metabolismo y nutrición. Correcto. Vamos a ocupar bastante este libro, ¿verdad? Y aquí aparece visión del conjunto de metabolismo. Eso es todo lo que vamos a ver. Mire, metabolismo de los hidratos de carbono, carbohidratos, producción de NAD, pH, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas. Eso vamos a ver poco a poco. Entonces, tenemos que entender, para entender la clase, tenemos que entender qué cosa es el metabolismo. Las reacciones bioquímicas son metabolismos. Ya lo hemos terminado, queda poco tiempo. Bueno, pero ¿qué cosa es metabolismo? Aquí tenemos algunas definiciones que son importantes. El metabolismo es el conjunto integral de reacciones químicas que tienen lugar en el organismo y que nos capacitan para extraer energía del medio y utilizarla para sintetizar bloques de construcción que se emplean para fabricar las proteínas, los carbohidratos y las grasas esenciales. Es decir, que recordemos que nosotros debemos metabolizar los alimentos ¿para qué? Para obtener energía. Nosotros necesitamos de energía. Y la energía, ¿dónde la sacamos? De los alimentos. Así como un vehículo le echamos gasolina para que camine. Entonces, también el cuerpo humano necesitamos echarle gasolina, entre comillas, para que camine. ¿Y cuál va a ser la gasolina nuestra? Pues son los alimentos. Si usted no come, usted no va a tener energía. Pero esa energía debe ser metabolizada. Es el famoso metabolismo. Y algunos puntos fundamentales a recordar sobre el metabolismo son, fíjense bien, cada reacción no tiene lugar de manera aislada, sino que proporciona un sustrato, la sustancia o cada tono de enzima para la siguiente. Es decir, dicho en otras palabras, este primer párrafo que dice, cada reacción no es aislada, sino que es un todo, son ciclos, va integrado. Una reacción produce sustrato para la otra. De este modo se crean vías en el que el producto final de cada una de ellas forma un sustrato para la otra, produciendo un proceso continuo. Es decir, aquí van a ser vías. Termina una reacción, lo que sale de ahí, ese producto final va a ser para otra vía, para otra reacción, y así vamos intercambiando. Después, mucha gente compara el metabolismo como un mapa en que las vías son como carreteras con escalas intermedias a lo largo del trayecto. Es decir, las vías nunca terminan, ¿verdad? Los va a terminar, van a ser corta en dos y ahí van intercambiando. Las carreteras necesitan semáforos y limitadores de velocidad, que son los mecanismos de regulación para controlar el volumen. Igual nuestro organismo necesita reguladores, que los reguladores en este caso van a ser la hormona. Algunas de las carreteras son de un solo sentido, lo que significa que hay que dar grandes rodeos para formar algunos productos intermedios. ¿Qué quiero dar a entender con eso? Que algunas reacciones bioquímicas son un solo sentido, una sola ruta, formación de productos. Pero hay otras que son dos sentidos. Los productos pueden volver a formar los reactivos. Correcto. Bueno, entonces, las vías metabólicas pueden clasificar como catabólicas o anabólicas. Entonces, aquí viene lo que es catabolismo, anabolismo, y eso vamos a dejar para la próxima clase, que ya me queda poco tiempo y se va a cortar esto. Entonces, para la próxima clase va a ser presencial el próximo sábado a las 11 de la mañana. ¿Estamos claros? Y ahí voy a dar orientaciones más precisas y concisas. Está bien, profe. La tarea ya saben cuál es. Vamos a subir, voy a crear un espacio en la página, ahí voy a avisar en el grupo. Vamos a subir lo que son las funciones y fuentes de obtención de algunos microelementos o bielementos. Te vas a escoger 4, potasio, sodio, azufre, etc. Usted va a escoger 4. Y vamos a continuar la próxima sesión. Vamos a hablar del catabolismo y anabolismo. Anabolismo. Correcto. Pero eso ya va a ser en presencial.